Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Angeli Caro y vengo con un nuevo episodio. Bueno, esto va a tener varios episodios, este es el primero. Y vamos a hablar simplemente de un tema que pues hoy día es como algo muy común, más puedo decir que lo es, pero no deberíamos vivir así. Y vamos a hablar de la depresión. Ya todo el mundo conoce lo que es la depresión, no creo que tenga que dar conceptos acá, incluso los jóvenes, para ellos miran cuestiones en internet. Mi hija tiene 11 años y me dice, ay mamá, esas canciones son depresivas. Y yo le digo, pero ¿cómo así que son depresivas? Bueno, que la gente las pone cuando está triste, entonces se entristecen más, yo no entiendo. Yo le digo, ¿y tú has estado deprimido alguna vez para saber eso? Me dice, no, nunca, y no quiero estarlo, pero yo eso es lo que yo he visto y lo que he escuchado. Entonces, miren, todo el mundo, hasta los niños, saben lo que es la depresión, pero todavía es como un tabú, es como que, wow, nadie puede saber que estoy deprimido o deprimida, nadie puede saber que estoy triste. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto una persona así en la calle o que yo conozca, a no ser que me lo diga. Nunca he notado su depresión o su tristeza. Quizás la tristeza sí, por situaciones que uno las puede conocer, pero la depresión va mucho más allá. Son esos pensamientos irracionales que lo hemos estado colocando más difícil y más fuerte, lo hemos estado pensando mucho, mucho más, hasta que se convierte en una depresión. O sea, pasamos momentos difíciles, fatiga, dolor, constante tristeza, tantas cosas al mismo tiempo, que a veces ansiedad, la desesperación, las personas no saben a veces qué hacer. Y miren que esto lo están experimentando de todas las edades, no solamente mayores, no solamente los adolescentes, también hay niños que pasan por estas situaciones. Y bueno, nosotros diremos, bueno, pero esas son las personas que tienen problemas muy graves, muy difíciles en su vida. Y bueno, yo diría que todos los seres humanos hemos pasado en algún momento esa racha de la depresión. Pero así como llegó, así se va. ¿Qué pasa cuando nos quedamos clavadas o clavados en ese hoyo de la depresión? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo y pasan ya los problemas y nosotros quedamos encajados todavía en esas situaciones? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Entonces comenzamos a vivir en un mundo depresivo. Nada nos parece bonito, todo nos parece lo peor, vivimos con miedo. Entonces mira, estar en depresión te lleva a otras cosas más. Te lleva al miedo, que eso es algo fatal para nuestras vidas, pero no lo vamos a agrandar, ni le vamos a poner nombres, como dice uno de los psicólogos que para mí es como un mentor, no vamos a terribilizar los problemas. Miren, yo no voy a minimizar, siempre digo, yo no puedo minimizar los problemas de las personas, ni siquiera los míos, porque miren, así como cuando un niño se cae, y nosotros decimos, ay, no ha pasado nada, mira, no te pasó nada, tranquilo, y lo consolamos o no lo consolamos y párate ya. Cuando consolamos demasiado, entonces los niños cada vez que se caen intentan buscar al adulto para que los levante y los consuele, y está bien hasta cierto tiempo. Pero si nosotros estamos haciendo eso muy seguido, entonces estamos enseñándole al niño a que él mismo no se puede levantar, sino que necesita que otras personas las estén levantando continuamente cada vez que se cae. Creo que hasta estando pequeño está bien, pero ya llega un momento en una etapa de nuestras vidas que si no lo aprendemos, si nuestros padres no nos los enseñan, pues vamos a vivir, entonces en todo tiempo vamos a estar sufriendo, porque vamos a poner todas las cosas, los problemas y las preocupaciones en tamaño gigante. Eso es lo que significa, porque las depresiones, cuando las llevamos a los extremos, las tristezas y los problemas, cuando lo llevamos a los extremos, se convierten en depresiones. Esa es la forma más fácil de caer en una depresión. Pensar todo el día y en todo momento lo que me está pasando y decirme a cada momento qué es lo peor, que pensar lo peor y estar continuamente, porque para que tú llegues a caer en una depresión tuviste que haber estado invirtiendo bastante energía pensándolo, meditándolo, diciéndotelo, recordándolo.
Y miren, esto se lo estoy diciendo yo como experiencia, porque me pasó. Yo no puedo hablar aquí sin haber tenido una experiencia como esa, porque créanme que no es fácil. No es fácil. La vida tiene sí tiene de todo. Es una ensalada, como siempre digo. Pero los momentos difíciles son los momentos difíciles. Tenemos que vivirlos, por muy difíciles que sean, enfrentarlos, afrontarlos y seguir. Nadie nos enseña cómo afrontar los problemas, cómo aceptar los problemas, cómo vivir esos problemas y cómo esperar que esos problemas pasen. Y miren que estas técnicas las he aprendido de uno de mis mentores, que es Rafael Santandreu. Se lo recomiendo porque es un psicólogo español que me ayudó bastante en un momento determinado, porque busqué ayuda y entonces pues conseguí un par de libros de él que son de autoayuda y pues me fue genial, porque practicando todo eso pues no solamente pude superar la depresión, sino que mi vida cambió para siempre en muchas otras cosas. ¿En qué cosas cambió mi vida después que le dije adiós a la depresión? Pues siento que obtuve una fortaleza mental, porque miren que es que si no pasamos por situaciones difíciles, olvídense, igual quedamos como el niño. Si nosotros no nos permitimos caer, si nosotros no le permitimos a nuestros hijos caer para que se levanten y aprendan, o que les pasen cositas para que ellos aprendan, nunca van a llegar a aprender nada y no van a tener fortaleza, o sea, fuerza para levantarse. Lo que tenemos que hacer como padres es enseñarles cómo hacerlo, pero como no sabemos porque tampoco nos los enseñaron, entonces no lo hacemos. Por tal razón llegamos a la adultez, llegamos a la adolescencia y llegamos perdidos en el espacio sin saber qué hacer cuando tenemos problemas. Y miren, siempre digo, antes de conocer a Dios, yo no buscaba a Dios cuando tenía problemas, por supuesto. Él era el último, estaba en último lugar para mí. Entonces yo me enfrentaba a las situaciones, pero era un dolor horroroso, porque el proceso no lo podemos llevar nosotros solos. Claro, hay personas que no creen en Dios y yo no voy a meterme allí, pero yo les puedo decir que desde mi experiencia, porque recuerden que les estoy hablando desde mi experiencia, hasta que yo no metí a Dios en la fórmula, yo no pude avanzar. ¿Sí? Yo le pedí a Dios que me ayudara de alguna manera, conseguí esta autoayuda y pude hacerlo. Miren que Dios me permitió poder conseguir esos libros para poder ayudarme, porque yo necesitaba aprenderlo. Si yo no aprendo a superar las cosas, porque Dios es un padre, si Él no permite que nosotros aprendamos a superar las cosas, entonces siempre vamos a estar en dependencia total. Dios desea que nosotros seamos independientes, pero ser independientes no significa que vamos a emprender las cosas en la vida sin consultarle a Dios. Una de las cosas que siempre hago antes de emprender cualquier cosa ahora es consultarle a Dios, porque antes hacía las cosas sin pensarlas, sin meditarlas y mucho menos sin consultarle a Dios, y me iba re mal. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría, no tenía el entendimiento en aquel momento, no tenía quizás la inteligencia o no tenía la madurez para poder enfrentar las cosas. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, en cualquier caso que tú no creas en Dios, ojalá no sea tu caso, pero si es tu caso, de todas maneras, Dios nos conoce, Dios sabe cómo está nuestro corazón, y Él nos va a dar siempre oportunidades para que lo conozcamos y oportunidades para salir de las situaciones difíciles. He escuchado a muchas personas que claman a Dios y dicen que Dios no les responde, y yo dudo mucho que Dios no les esté contestando, porque a veces queremos que Dios nos conteste lo que nosotros queremos oír, pero no se trata de eso. Se trata de que hay cosas que necesitamos solventar. De la depresión he aprendido, y se los digo con toda la seguridad del mundo, que nosotros no estamos aquí solamente para ver qué pasan las cosas, no, sino que estamos para experimentar cada cosa que nos pasa. ¿Qué pasa cuando caemos en la depresión? Que depende en mayor parte de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a las situaciones que nos está pasando? No, para no volver a recaer en las depresiones, porque cuando caemos en una depresión es fácil caer, porque bueno, para pensar no necesitamos tanto, simplemente darle rienda suelta al pensamiento y se acabó. Y cuando estamos preocupados y tenemos angustia y ansiedad, eso es fácil. Pensar y preocuparse y llenarse de miedo y de estrés y de ansiedad, de todo eso es fácil.
Fácil para muchos, para todos, diría yo. Pero salir de ahí y cambiar nuestra forma de pensar y dejar de pensar y apagar nuestra mente, bueno, yo no sabía cómo apagar mi mente. Pero no se trataba tanto de apagar la mente por un momento, en primer lugar. Se trataba de que yo tenía que afrontar lo que me estaba sucediendo, aceptar, afrontar mis problemas, mis situaciones, pero de una manera más inteligente, sin exagerar lo que me estaba pasando. Miren, hoy día a mí me pueden suceder muchas cosas y hay gente que me dice, Angeli, pero es que tú te la tomas muy light, tú te la tomas muy tranquilo, es que eso no es para tomárselo tan relax. A mí me cuentan algunas cosas y yo lo veo tan fácil la salida. Yo digo, pero la resuelvo así de sencillo, no tengo que darle tanta vuelta a los asuntos. No siempre, pero cuando me veo en esos huecos, digo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a estar dándole tanto poder a este problema. Si lo tengo que afrontar, lo afrontaré, pero mi actitud ante ese problema va a cambiar. Mi forma de ver el problema va a cambiar. Ya no lo voy a maximizar tanto, sino que voy a tomarlo normal, voy a afrontarlo, voy a aceptar mi situación, ¿verdad? Y esperar, porque Dios va a hacer obras en nosotros también y va a permitir que nosotros también aprendamos. Y entonces mientras estoy en eso, miren que aunque hay un malestar, porque nosotros no es fácil decir, ay, mira, voy a afrontar y aceptar este problema, ay, así de tranquilo, flotando en el aire, porque ese es uno de las cuestiones que nos enseña en este libro, en estos libros del psicólogo que les estoy mencionando. No es fácil, ¿verdad? Pero mientras estamos pasando el sufrimiento, estamos pasando la situación difícil, entonces nos relajamos en el problema. Y eso me acuerda, en la parte espiritual me acuerda cuando dice paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Así como Jesucristo estaba en la barca y él estaba durmiendo y los discípulos estaban vueltos locos, no sabían qué hacer, y Jesús le dijo, pero ya va, ¿qué pasó? Y está en plena tormenta. Pero la paz debe reinar siempre, a pesar de que estemos en la turbulencia, ¿sí? Es difícil estar en paz en la tormenta. Por eso debemos practicarlo. Eso no es que, ay, ya mañana, ya es más fácil empezar a practicar que seguir ahí en la depresión. Entonces, si tú tienes una situación difícil, primero tienes que detectar qué es lo que te está trayendo ese problema. En mi caso era diferente y la gente dice, ay, no, pero es que lo tuyo fue diferente porque lo tuyo fue posparto. O sea, no es lo mismo, yo tengo una depresión por otros motivos. Es una depresión, la depresión no es, ay, porque es posparto es diferente a la depresión común. No, también es una depresión porque mi mente estaba llena de ansiedad, de pensamientos recurrentes, diciéndome todo el santo día, no voy a poder, y ahora con esta carga, y mi hija, y si no duermo, y si no descanso, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mí? ¿Quién la va a cuidar? Yo estoy sola, y ahora, ¿y cómo lo voy a lograr? No sé nada, nadie me acompaña. O sea, yo estaba inventándome un mundo, y a lo mejor sí, estaba pasando por esa situación. Sí, estaba pasando por esa situación, pero no tenía que llevarlo al extremo. No tenía que mantenerme todo el día pensando en eso. No tenía que llenarme de miedos. No, tenía un miedo terrible a no dormir porque entonces después iba a estar muy cansada para atender a mi hija. Miren, duré años así y a mi hija siempre estuve ahí. Pude, aunque dormía poco, no importaba. Igual me levantaba, igual sobreviví, no me morí, aquí estoy. Porque siempre Dios me estaba dando la fuerza que yo necesitaba, aunque no lo conocía en ese momento. No lo conocía, no tenía una intimidad con él. Sabía que existía, mas no lo conocía. Entonces, pero ahora sé que era Dios sustentándome, porque una persona que no duerme, por supuesto, se deprime. Yo me deprimí porque no descansaba. Y estaba súper llena de tantas cosas, de cansancio, de estrés, de miles de cosas que me estaba exigiendo. Y bueno, qué locura. Entonces, si nos vamos parte por parte y detalle por detalle, en lo que nos pasa cuando estamos deprimidos, no estamos tan alejados de la que es la misma realidad. ¿En qué es la misma realidad? ¿En qué has estado pensando profundamente? Si fue que te dejaron una relación o rompiste una relación, ¿cuánto tiempo llevas pensando en qué pudo haber, qué hice mal,
¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué fue así? Me dejó por otra, mira la que tiene. Y todo eso se va llenando, te vas llenando, te va llenando, y hasta que llegas al punto que ya no puedes más y te deprimes. Y así, con cualquier locura y neurosis que nos metemos en la mente, puede sucedernos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De desnudar realmente lo que es la depresión. Simplemente son cosas que nos decimos a cada momento sobre lo que nos está pasando. Miren, y que este psicólogo, y lo voy a comentar aquí, yo sé que Rafael Santandrés es una persona que quiere que todo el mundo sepa que hicieron como un testimonio, que hicieron estas personas que leyeron sus libros, estos seguidores. Y bueno, una de las cosas que él dice en su libro es que no nos afecta tanto lo que no sucede, sino más bien lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. O sea, no es tanto lo que nos está pasando, sino lo que nos estamos repitiendo a cada rato sobre lo que nos pasa. ¿Entienden? Entonces, es una locura. Y yo lo digo porque es una locura, porque a mí me ha pasado. Y lo digo con todo respeto, porque a veces nuestra mente llega a los extremos. Yo sé que tu problema puede ser grave, puede ser muy difícil, y es verdad, nosotros podemos entristecer, podemos estar un tiempo, quizás, pero no pegarnos ahí. Tenemos que sacudirnos, porque si no nos sacudimos, entonces vamos a llegar a estos extremos, y no es la idea. Si fue que un familiar, todos miren, incluso en ese libro, si es que alguien murió en tu familia, es difícil. Todos hemos perdido familiares en la vida, y es muy difícil, de verdad, sobrellevarlo. Pero a veces hay cargas que nosotros no podemos llevar. Sí tenemos que llorarlo, Miren, cuando mi papá partió con el Señor, y digo con el Señor porque sé que es así, Dios lo tiene en sus manos, y él partió, yo sentí un vacío muy grande, un dolor muy grande, que solamente las personas que han perdido un padre lo pueden entenderme, ¿no? Y pueden saber lo que se siente. Por eso yo no menosprecio el dolor de nadie, no es la idea. Yo aquí lo que estoy hablando es para que podamos sobrellevar un poco mejor y podamos salir de esos huecos donde nos hemos metido a veces. Cuando mi papá murió, yo sentí un vacío, un dolor muy grande. A pesar de que miren que yo no viví mucho tiempo así, yo no tenía mucho contacto con mi papá en los últimos años, porque ya me casé, tuve mis hijos y él estaba lejos, y pues no compartíamos, pero bueno, es mi papá. Por cualquier, no tengo que exponer más nada, simplemente era mi papá. Y con todos sus defectos era mi papá. Y yo sentí un dolor muy grande, pero una cosa terrible. Y por decir, cuando yo me percaté, porque ya en ese momento ya sabía cuáles eran las técnicas, yo decía, no. ¿Sabes qué? Yo no voy a caer en depresiones, ni voy a caer en profundidades por esto que me está pasando. Lloré a mi papá todo lo que pude en un momento determinado, acepté que todos nos vamos a ir en algún momento de este mundo. Comencé a cambiar, y esa es una de las otras técnicas, mi diálogo interno. Empecé a decirme, bueno, mi papá no iba a durar toda la vida, yo tampoco, nadie va a durar toda la vida. Él murió tranquilo, él murió feliz, no murió enfermo, gracias a Dios, fue un infarto fulminante y ya. O sea, me imagino que sufrió, sí, pero gracias a Dios no fue que estuvo en cama, no, él estaba sano, vivió 66 años, algo así, vivió bastante, bueno, ya, y le di gracias a Dios y entregué mi dolor a Dios, y yo sé que Dios fue el que me ayudó a salir de esta situación, pero también ese cambio de actitud, esa forma de hablarme y decirme, ¿sabes qué? No dije, ay, mi papá, ¿por qué te lo llevaste, Dios? ¿Qué fue lo que...? No, y no intento con esto burlarme de nadie, simplemente que esas son las actitudes que nos llevan a decirnos cosas todo el día, y a maquinar hasta que nos hunden. Entonces eso es lo que debemos, no se trata de evitar, porque ese es un problema también, evitar, sino que tenemos que afrontarlos, las situaciones, y cambiar nuestra forma de decir las cosas, porque cuando alguien muere empezamos a lamentarnos porque no hice esto, hubiera hecho lo otro, y ahí estamos dándonos latigazos todo el día y noche, porque para que lleguemos a una depresión tuvimos que haber estado dando latigazos día y noche, y eso es lo que yo hacía. Pero cuando mi papá murió ya yo había entendido que no, lo que tenía que hacer.
y lo hice y me funcionó. ¿Por qué? Porque mi papá murió y ya además no podía hacer más nada. Nada más aceptarlo, afrontar que mi papá ya no iba a estar, no estaba, chévere, ya, ¿qué más iba a hacer? No lo iba a ver más nunca, bueno, ni modo, o sea, no me pude despedir de él tampoco, no lo pude ver en su funeral. Y yo dije, bueno, ¿para qué igual verlo si estaba muerto? Entonces, hasta ese tipo de cosas me tuve que meter en mi mente de pensamientos para no darle tanta importancia al hecho, ¿no? Sino que pues empecé a recordar lo bueno y lo que había pasado y lo que sí era importante en ese momento. Y lo que a mi papá le hubiera gustado que yo recordara de él. Entonces pues ahí les dejé algunas cosas que he aprendido, que aprendí y que todavía les sigo colocando en práctica cada vez que tengo un problema muy grande. Miren, yo no me limito a llorar lo que tenga que llorar si son 2 días, 3 días, fin de semana, si me pasa algo muy fuerte. Y no digo con esto que se me va a olvidar y que todo va a quedar en el recuerdo y que es como que estoy tirándole tierra y me estoy guardando eso y me lo estoy... No. Me estoy desahogando, estoy expresando mis sentimientos, mi dolor, todas las cosas, pero no me estoy quedando atascada. Estoy tratando de seguir adelante, de aceptar las situaciones porque no puedo cambiar las cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar y aunque las pudiera cambiar, pues no podemos andar en la vida queriendo cambiar todas las cosas en el mundo. Las que se puedan, uno hace el esfuerzo, ¿no? Pero hay otras que simplemente, como la muerte, que no la podemos cambiar, como una relación que se terminó, no lo podemos cambiar, a no ser que la otra persona quiera o se quieran dar una oportunidad. Hay casos de casos, ¿no? Pero sin importar, cuál sea la situación, podemos poner en práctica estas recomendaciones que les he dado. Vamos a seguir igual la serie para poderles seguir dando un poco más de información de mi experiencia en esta área de la depresión. Que miren, ustedes me dirán, pero nada más te has deprimido, has tenido una sola depresión. Fuerte, sí, una. Pero miren que yo no sé, yo no las he contado, de verdad que a lo mejor en otro momento de mi vida sí he tenido sufrimiento fuerte. Pero como hoy día mi vida ha cambiado desde que conocí a Dios, yo siempre le traigo todas mis cargas a Dios y descanso en Él. No es fácil porque a veces uno no quiere entregar nada y uno quiere seguir ahí, pero después me doy cuenta que así no gano absolutamente nada y que las cosas siguen igual, si no suelto, si no acepto, si no afronto esas situaciones y si no empiezo entonces a buscar estar tranquila pese a las situaciones difíciles que pueda tener. Entonces espero que estas recomendaciones les puedan ayudar en algo y seguimos la serie. Mi nombre es Angeli Caro, sígueme en las redes sociales, suscríbete en mi canal, me puedes encontrar como Angeli Caro y pues espero tu comentario y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.